Quiero invitarla a que abra su Biblia en Gálatas 5, 19 y 20. Gálatas 5, 19 y 20. Seguimos con la serie La lucha contra el pecado. Hoy he titulado la enseñanza Los pecados comunes que debemos evitar. Los pecados comunes que debemos evitar. Y vamos a tomar nuestro versículo base, Gálatas 5, 19 y 20. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Bueno, adulterio es pecado, sabemos, ¿no? Fornicación es pecado. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Los pecados comunes que debemos evitar. La Real Academia Española define el término común como algo que es ordinario, como algo que es tan frecuente que ya es aceptado por todos. Es común, decimos esto. Y Pablo era un hombre muy preocupado porque los cristianos entendieran que la libertad cristiana no debería de ser ocasión para el libertinaje, ¿sí? Para complacer a la carne. No, sino para caminar con Dios. Desgraciadamente algunos han interpretado muy erróneamente que vivir en la gracia, estar bajo la gracia, es como una licencia para pecar. Pero erróneamente ellos piensan que pueden seguir, dicen que son cristianos, pero erróneamente piensan que pueden seguir cometiendo pecados a diestra y a siniestra, pero nada más alejado de la verdad. Ese es un engaño. Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en el pecado? Pues la respuesta es no. Leí Romanos 6, 1 y 2. Entonces Pablo aquí en estos versículos de Gálatas que acabamos de leer, nos da una lista de 8 pecados, pues que desgraciadamente en el cristianismo de hoy ya se hicieron muy comunes, muy común. Son hasta aceptados sin restricciones por muchos cristianos, y esto es pero muy lamentable. Necesitamos seguir luchando contra el pecado, porque la Biblia dice que el pecado tiene un poder de seducción y de engañar. En Hebreos dice que no nos dejemos engañar por el pecado, porque el pecado seduce y el pecado nos corta la comunión con Dios. Entonces vamos a Gálatas 5, 20, donde la lista la encabeza la palabra, el término hechicerías, porque idolatría ya vimos ese tema, le dedicamos un solo tema. Ahora vamos a ver estos 8 pecados que hoy son muy comunes en las iglesias. La primera es hechicerías. Pongan mucha atención, esta palabra hechicerías viene de un término griego que es la palabra farmaquia, de donde se deriva nuestra palabra castellana farmacia. Ahora, farmacia o farmaquia significa fármacos. Los fármacos son drogas. ¿Qué produce una droga? Efectos en el sistema nervioso central, embrutece a la gente, no la deja estar en sus 5 sentidos, no piensan, dice, cometió esto, pero estaba bajo los influjos de la droga, dice, de alguna droga. Pero en el griego, farmaquia, aparte de significar pues drogas, también significa diversas formas de encantamiento, de envenenamiento. ¿Cómo se comporta alguien que está drogado? Pues como si estuviera así como, anda en las nubes, decimos, ¿no? Anda allá arriba, dicen otros. Pero también significa envenenamiento. Entonces el que ingiere una droga se queda como encantado, ¿verdad? Así que se siente en las nubes, se siente feliz, eufórico, etcétera. Se siente bien, le gusta, por eso se droga, pero se está envenenando, ¿cierto? Todos sabemos, pues, los efectos que producen las drogas. En los tiempos bíblicos,
La hechicería, cuando nosotros escuchamos hechicería o brujería, nos imaginamos a la bruja escaldufa, ¿verdad? Así con una narizota y el gorro negro, así, y cosas así, ¿no? Pero nada más alejado, Nada más alejado. Esa es una manera de brujería, hechicería, pero no. El término, ¿por qué aparece? Póngame atención, ¿por qué aparece la palabra hechicerías en esta lista? Como una obra de la carne y como un pecado del cual nosotros debemos de rechazar y no caer en eso. No, hermano, yo ya no consulto brujos, yo ya no voy a que me hagan limpias ni que me hagan embrujos y cosas así. No, pero vamos a ver cómo se da la hechicería, que es a lo que se refiere Pablo aquí. Bien, en tiempos bíblicos la hechicería iba acompañada de brebajes o drogas, pues, ¿no? Encantamientos, invocaciones a los poderes espirituales ocultos que en la hechicería se usaban y se siguen usando diversos amuletos. ¿Qué es un amuleto? Según el diccionario Real Academia Española, dice que son objetos a los que se les atribuyen virtudes de alejar el mal y de atraer el bien. Pues eso suena bien, ¿verdad? Entonces la gente, como le gusta todo rápido y mágico, dicen, mira, ¿quieres buena suerte? Mete $1 en tu cartera, cuélgate esta patita de conejo aquí como llavero, cuélgate un escapulario acá. Si tienes un negocio, pon una planta de albahaca, y es interminable la lista de brujería, ¿entiende? De hechicerías en la que la gente, por ignorancia, generalmente se involucra. Bien. ¿Se acuerdan los hechiceros allá cuando en el Éxodo, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente? Dice la Biblia en Éxodo, no tiene que buscarlo, Éxodo 7, que Faraón mandó llamar a sus hechiceros, dijeron, a ver, vengan, y les llamó, y dice que hicieron exactamente lo mismo que hizo Moisés, ¿ah? Y con sus encantamientos. Ahora bien, aquí está una confrontación muy clara, muy obvia, de dos poderes de origen espiritual. El poder que se manifestó en Moisés, sin duda, la fuente era Dios mismo. ¿Están de acuerdo? Ok. La fuente del poder de los hechiceros de Faraón, que también hicieron encantamientos y brujería y cosas milagrosas, metafísicas, su origen sin duda es ¿qué? Satánico. Sin duda. Entonces ahí estamos viendo la lucha de dos poderes de índole espiritual. ¿Ustedes recuerdan cuando los israelitas andaban en el desierto que había unas serpientes que los mordían y ellos morían? El Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce traspasada por una estaca y levántala para que cuando los hijos de Israel sean mordidos, ellos con solo ver, ahí involucraba la fe, con solo ver ellos quedarán sanos de la picadura de las serpientes. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Se acuerdan de ese texto en Juan? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué simbolizaba o hacia qué apuntaba esa serpiente levantada en el desierto? La derrota de Satanás y el triunfo de Jesús en la cruz. Para que todo el que mirara a ese Cristo crucificado y creyera, quedara sanado espiritualmente para vida eterna. Ese es el sentido. Ahora, el poder no estaba en la serpiente. El poder no estaba en la serpiente de bronce ni en el asta. Pero pasó el tiempo y los israelitas comenzaron a ofrecerle incienso a la serpiente esa. Entonces ya la empezaron a usar como un amuleto. Lo mismo sucedió con el Arca de la Alianza. La empezaban a usar como un amuleto, ¿sí? Y ese es un tipo de hechicería, ¿me entiende? Es atribuirle las cosas poderes que no tienen. Dice que Ezequías, cuando tomó el reinado, él entró al templo y destruyó todas las imágenes que había de los lugares altos, las imágenes de todo tipo de dioses, símbolos de acera, y dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ellos la habían guardado y la tenían allí como un objeto ya de culto, pero ya era hechicería, ¿sí? Y dice que le quemaban incienso a esa serpiente.
Y Ezequías le llamó Neustán, que significa esa cosa de bronce en sentido y tono despectivo, porque adoran esa cosa de bronce. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está su entendimiento, israelitas? Y la hizo pedazos. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, allí hay una reprensión del apóstol Pablo hacia los Gálatas, quienes habían recibido el evangelio de Jesucristo. Y les dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo, ante vosotros ya Jesucristo ha sido presentado como crucificado? Fíjate el mensaje del Jesús crucificado, del que murió en la cruz, que por gracia nos da la salvación por medio de la fe. Dice, pero aquí lo que yo quiero resaltar es, oh Gálatas insensatos, faltos de entendimiento, están embotados, están embrutecidos, en otras palabras. ¿Quién los fascinó? ¿Saben que esa palabra en el griego también se traduce por hechizó, hechizar? ¿Alguno de ustedes trae una versión que dice hechizar? 1, 2, 3, 4. O sea, hay versiones que ya lo traducen más claramente. ¿Quién los hechizó? Ahora, ¿en qué consistió el hechizo ahí? ¿Saben en qué consistió el hechizo? En una falsa doctrina. O sea, las falsas doctrinas, creer falsas doctrinas, es una manera, es una forma de hechicería. Pablo les dijo, a ver, contéstenme. El que hace maravillas y milagros entre ustedes, ¿por qué los hace? ¿Porque oyen con fe o por hacer obras? Porque los falsos maestros les decían que tenían que circuncidarse para ser salvos. Dicen, no, nadie se va a ganar el favor de Dios por obras. Es una gracia, es un regalo, es un don de Dios. Entonces, creer una falsa doctrina es creer hechicerías. ¿Lo está captando? Fíjese qué tremendo está esto, ¿eh? Muchos cristianos han sido engañados por las hechicerías de muchos falsos maestros el día de hoy. Y la verdad es que estos falsos maestros drogan a los creyentes, los envenenan con sus falsas doctrinas, les demuestran poderes que ellos dicen tener de parte de Dios, pero saben una cosa, su fuente no es Dios. A eso se refirió el Señor Jesús cuando dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que ese tipo de falsos maestros utilizan el nombre de Jesús, hacen milagros en el nombre de Jesús, pero son semejantes a los brucos aquí de Tlaquepaque, de San Martín de las Flores y de Catemaco, Veracruz. La gente cuando va y los consulta, dicen, pues no está tan malo, mira, tienen un Cristo. Tienen a Pablo, tienen a Pedro, tienen a la Virgen María, tienen al Santo Niño de Atocha. No, tiene que ser de Dios, hace milagros. Y le atribuyen, pero es pura y vil hechicería, porque una herejía es una distorsión de la verdad. Entonces, la gente cae seducida, embrujada, hechizada por doctrinas de demonios. Y el día de hoy el cristianismo está lleno de hechicerías, hermanos. Estamos llenos de amuletos que son objetos semejantes a las drogas, que embrutecen a los que los ingieren. Así como a un drogadicto se le llama farmacodependiente, o sea, que depende de su fármaco, de su droga, así ya mucha gente metida en las iglesias tiene que tener su dosis de falsa doctrina para sentirse bien, para sentirse a gusto. Fíjense qué tremendo es esto, ¿eh? Hoy vemos cultos en iglesias cristianas donde te ofrecen agua con poderes extraordinarios, aceite que puedes ungir el carro, la casa, el negocio, el perro,
la pulga, todo lo que incluye, todo, ungen todo con aceite, dicen, este aceite es poderoso. Otros dicen, este es aceite traído de los olivos, de allá de Jerusalén, y la gente, embrutecida, engañada, como si fuera una droga, les meten la inyección de droga, de falsa doctrina, de amuletos, hechicerías, y se la creen. Y así como un drogadicto anda todo embrutecido y no anda en 5 sentidos, así mucha gente que escucha las falsas doctrinas, los embrujan como a los Gálatas, los hechizan como a los Gálatas. Por eso cuando tú hablas con un drogadicto y anda todo así, no, brother, que no sé qué, y que quién sabe qué, carnal, y que quién sabe, andan mal. Entonces tú le dices, no, mira, vete a tu casa, sí, ahorita me voy, pero te vas derechito, me voy derechito, pero no coordinan. Y luego, no, que atropelló a 5 que estaban esperando el bus ahí en la esquina, pero estaba bajo el influjo de las drogas. Bajo las drogas, o sea, cuando está la gente bajo el influjo de las drogas, no está en sus 5 sentidos. Y se cometen muchas tropelías, muchos delitos, muchos errores. Bueno, espiritualmente, fíjate bien, es el equivalente. Por eso la Biblia la menciona como hechicerías. Qué increíble, ¿no? Y bueno, vemos hoy que traiga el pañuelo, lléveselo, hay un predicador por allí, un montón, que asegura que su sudor está ungido. Tráiganme sus pañuelos, dice. Entonces la gente está esperando, ¿verdad?, su inyección de droga. Entonces saquen sus pañuelos, tráiganme. Entonces él se limpia el sudor. Lléveselo a su enfermo, lléveselo a el que está moribundo, cuélguelo ahí en su negocio y va a ver cómo todo le funciona. Y son iglesias cristianas, hermanos. Y puedo mencionar un montón de ejemplos. Hay una bruja que anda predicando en las iglesias que asegura que el dinero habla. Ahí está el video en el internet. Dice, saque un billete, el más grande, dice. Ahora acérqueselo al oído y póngaselo así en el oído, porque el dinero habla. Y la gente se ríe y dice, no se ría, es en serio, el dinero habla. Póngaselo aquí. Y la gente, embrutecida por la droga, se lo pone en el oído y dice, ya le está hablando. Y le está diciendo, tráigalo aquí. Y todo el montón de embrutecidos, toda la gente embrutecida cree la hechicería de la bruja. Porque si tú lo traes aquí, Dios te va a dar 10 veces lo que tú vas a traer. Los embrujan, los hechizan. Y la gente le gusta lo rápido. Por eso es que caen redonditos. ¿Sí? Hay muchas drogas que se consumen el día de hoy. Una de las drogas más consumidas en las iglesias es la droga de la prosperidad, la falsa doctrina de la prosperidad, de que todos deben ser ricos. No, todos necesitan su inyección diaria. Porque si no, no se sienten a gustos. Necesitan rascarse el oído. Siempre van a ver qué nos dicen hoy de cómo ser exitosos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y lo único que hacen es que los hechizan. Y volvemos a Gálatas 3:1. Oh, Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Oh, jalisquillos, dizque muy valientes y muy machos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? ¿Ya se olvidaron del Cristo crucificado? ¿Cómo recibieron la salvación? ¿Pagaron o Dios se las dio por gracia? No, pues Dios nos la regaló por gracia cuando creímos. Entonces, y así puedo poner 20,000 ejemplos de brujerías metidas dentro de la iglesia. Esa misma bruja asegura que ella, yo me imagino que cuando fuma marihuana, no lo sé, pero es lo más obvio, dice que ella se mete en el espíritu, más bien entra en un trance, y dice que tiene visiones de ángeles, y que el Espíritu Santo vino y le dijo, mira, esas visiones que te estoy dando, píntalas en cuadros. Dice, como yo soy pintora, pues yo las pinto. Una pintura más pésima bueno. Y hace sus pinturas y dice, hermano, si usted me compra una de esas pinturas, usted la pone a la entrada de su casa y los espíritus no entran en su casa. O sea, son cuadros espantaespíritus. El asunto es que los cuadros valen de $2,000 para arriba.
y viera cómo vende. Todo eso está metido dentro de la iglesia. Todo eso se llama hechicerías y es de la carne. Y es un pecado. Por eso la Biblia dice que nos mantengamos en la sana doctrina, que creamos la palabra de Dios, que rechacemos a los falsos maestros, las falsas doctrinas, porque nos embrujan, nos empiezan a drogar. Un drogadicto ya no trabaja bien, ya no piensa bien, descuida a la familia. Así son todos aquellos metidos en las iglesias que son hechizados por este tipo de gente. Ya no funcionan bien, ni con sus familias, ni para Dios. Ay, qué tremendo está esto. Vamos a Gálatas 5:20. Hechicerías, pecado número 2, enemistades. Esta palabra viene del griego ektra y habla de un pecado, habla de la actitud que puede tener una persona o que tiene una persona. Es una actitud hostil pero constante, es algo constante. Es un pecado que cometemos cuando nosotros no lo discernimos y constantemente estamos rechazando a los demás, ¿sí? Ay, ese me cae gorda, ay, ese me cae gorda, ay, le volteas la cara, entonces ves a alguien venir y ay, sí, o sea, todo es hostilidad hacia los demás. El problema con eso provoca pues enemistades y ese tipo de gente no tiene amigos. Pero el término griego involucra también que es un pecado grave delante de Dios el hecho de que una persona provoque que otras se enemisten entre sí. En Proverbios dice, hay 6 cosas que aborrece mi alma y aún 7 que abomina mi alma, dice el Señor. Y entre ellas está el que mete discordia entre los hermanos. O sea, el que provoca por sus comentarios, por medio de comentarios provoca la discordia y divide y enemista a los hermanos. Y los hace que se peleen. ¿Sabes que dijo esto de ti? Y el otro inocentemente se cree y va y le reclama. Sí, ¿por qué dijiste eso? Yo no dije nada, o sea, es hipócrita. Y se agarran y ya se enemistan. Y esos pecados, hermanos, se han hecho tan comunes en los cristianos de hoy que ya ni los discernimos. Ya parece como que forman parte de la vida cristiana. Enemistarse, enojarse, perder la amistad, la comunicación. No hay capacidad de reconciliación con nadie. Ahora entiendo por qué los de acá se sientan de este lado y los de acá de este lado, porque los de acá están peleados con los de acá, ¿verdad? Los del medio son bien santos. Esos siempre son muy buena onda. No, pero hermanos, esos pecados están siendo tan comunes dentro de las iglesias, hermanos. No debemos de permitir esto. Pero lo más lamentable de este pecado de enemistades es que te enemistas con Dios. Y esta pues es la respuesta para algunos de ustedes, quizás, no lo puedo asegurar, pero hay un muy buen número de gente aquí que esta puede ser la respuesta para ti del por qué. O sea, la respuesta es ¿por qué? Tú te preguntas, ¿por qué Dios no me escucha? Siento como un vacío, Dios no me responde. Mira, puede ser que tienes tiempo acumulando pecados que ya se te hicieron comunes. Y el pecado, acuérdense hermanos, corta la comunión con Dios. Nos corta la comunión con Dios y empezamos a acumularlos. Y al rato es tanto el pecado que nos cargamos que nos sentimos agobiados, sin vida espiritual, cargados, cansados y nos volvemos religiosos. ¿Todo por qué? Porque nos enemistamos con todos. Es un pecado. ¿Cuándo fue la última vez que tú discutiste con un amigo tuyo, te peleaste y ya no te reconciliaste? Es un pecado la enemistad. Provocar la enemistad también es un pecado, pero lo terrible es, repito, de que te enemistas contra Dios. La Biblia dice en Romanos
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios de la carne? Son los pensamientos que tenemos por medio de los cuales justificamos nuestra conducta. No, pues es que ella me hizo a mí, y empezamos a justificarnos nuestra propia conducta. Y por lo tanto, como es un designio de la carne que no va de acuerdo con el espíritu de reconciliación de la Biblia, pues ¿qué sucede? Te enemistas con Dios. Nadie, yo sé que va a decir, no, yo nunca le he dicho a Dios, yo no quiero que seas mi amigo. No, pero esa es una consecuencia. Espero me esté explicando bien. Entonces pregúntale al Señor, analiza tu vida. Ahora, hay otro aspecto aquí. Vayan a Romanos 12:18. Porque vamos a explicar. Yo sé que en algunos hay una pregunta que está rondando por ahí y vamos a tratar de responderla. Romanos 12:18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mira, aquí lo que está diciendo es que si tú eres cristiano, tú ya debes ser la iniciativa de reconciliarte. Aunque el otro no sea cristiano, ¿eh? Si tú eres cristiano, mira lo que dice aquí. Si es posible, o sea, habla de que hay dos partes aquí. Una es la tuya y la otra es con la persona que te enemistaste. Y dice, si es posible. ¿Por qué dice si es posible? Porque a veces no es posible. ¿Por qué? Por la reacción del otro. Pero que no quede por ti ni por mí. Porque si tú eres cristiano, tú ya debes ser la iniciativa de reconciliación. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Les voy a ilustrar con un caso que a mí me sucedió. Había un pastor, hay un pastor aquí en la ciudad que pues no me puede ver ni en pintura. No me quiere, ¿verdad? Entonces, pues me hace bullying pastoral. No, pero grueso, ¿eh? Desde años atrás. Bueno, una vez, eran constantes las agresiones, constantes, ¿verdad? Las agresiones verbales, por supuesto, ¿verdad? Las calumnias, decía cosas, o sea, entonces un día yo, ¿qué onda? ¿Por qué? Entonces fui con él y dije, oye, pastor, mira, yo veo que tú me agredes, dices cosas, y ni me miraba, y le decía así, ¿qué quieres? Pues es que mira, pastor, si yo te ofendí, pero mírame a los ojos, le dije. Si yo te ofendí, yo te hice algo, tu trato conmigo, pues no está bien, le digo. Si yo te ofendí, pues yo te quiero pedir perdón, disculpas, porque a veces uno ofende sin darse cuenta, ¿sí o no? Yo esperaba que me dijera algo así. Entonces me dice, no, lo que pasa es que... y me dijo cualquier cosa. Entonces yo le dije, empezó a ceder un poco él, ¿no? Entonces yo le dije, oye, te invito a un evento de pastores que va a haber en la Ciudad de México. Le dije, yo te pago tus viáticos, o sea, como decimos acá en México, yo te la disparo, ¿no? Entonces él así como, bueno, está bien. Y dijimos, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Qué buena onda. Entonces ya nos fuimos. Y todo bien. Se veía todo excelente, bien bonito. Y ya regresamos y nos la pasamos muy bien. Y a los días, yo le dije a mi esposa, oye, hay que invitarlos a comer a la casa, ¿no? Pues para seguir, pues con la actitud de reconciliación. Entonces le hablé por teléfono, le dije, pastor, te invito a mi casa. Me dice, ¿de veras? Le digo, sí, claro, ¿cuándo? Pues tal día. Bueno, ahí estamos. Al otro día me llama uno de sus líderes de este pastor y me dice, Chuy, estoy muy contento, muy feliz, dice. ¿Por qué? Le digo, porque ya me enteré, dice, el pastor nos acaba de decir que pasó un buen tiempo con ustedes allá en la Ciudad de México y que lo invitaste a comer a tu casa. Le dije, sí, fíjate que lo invité. No, estoy muy contento, dice, porque hemos estado orando, dice, porque, pues no, ni nosotros sabemos por qué te hace bullying. No dijo así, no, pero pues, para que se entienda, ¿no? Entonces, ya vino la comida y estuvo ahí muy amable y todo, estuvimos bien, dijimos,
Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno. Pero al siguiente día me llama líder de él que me había llamado. Me vuelve a llamar y me dice, pastor, estoy muy triste. Y le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué crees que predicó el pastor? Dice, ayer fui a comer a la casa de un pastor. Dice, y ya nos había dicho dónde iba a ir a comer. Dice, y es un idólatra, tiene demonios por todos lados en su casa. Volteó a la derecha y tenía una lámpara con la figura de un sol. Eso es un ídolo, es un demonio. Tenía por allá no sé qué, una flor que parecía no sé qué, la diosa, quién sabe qué. Aberraciones, el pastor idólatra. Fíjate nomás. Y yo sentí bien feo. Entonces me dice, pastor, hago otro intento. Le digo, yo ya agoté todo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Yo lo procuré, pero tomé la iniciativa. Toma la iniciativa tú, ¿entiendes? Ya reconcíliate con tu abuelita, tu abuelito, tu papá, tu suegra, con el vecino, porque al estar enemistado es un pecado ya tan común que decir, oye, ¿qué regordo? ¿Qué me importa que no me hable? No, debe de importarte. Deja de acumular pecados. En más de 35 años que tengo en el ministerio, he asistido a 20 millones, es una hipérbole, 20 millones de eventos, de conferencias, y nunca he escuchado mensajes que se toquen estos puntos. Por lo tanto, provoca que estos tipos de pecados se hagan tan comunes, tan normales. Yo puedo entenderlo, que aquí hay personas enemistadas. Eso, o sea, pero pues bueno, yo les hago un llamado para la reconciliación. Una señora me dijo, pastor, ¿qué hago? Tengo 2 meses que mi esposo no me habla. Le digo, ¿él es cristiano? Ay, hermano, pues venimos todos los domingos. Y a lo mejor aquí está. Dice, pero no me habla. Le digo, entonces si no me hablas, ¿por qué si vas a la iglesia y vas conmigo? Dice, tú cállate y déjame hacer lo que... Dice, sí, a lo mejor aquí está sentado el que le dice, cállate. Y aquí pone carita de Santo Niño de Atocha. De San Martín de Porres. De San Francisco de Asís. Pero no le habla a su esposa. Está enemistada, está enojado, que porque no le gustó la comida, que le gustaba el té muy caliente y se lo dio frío. Que no sé, es que se enojó. Pero viene a la iglesia. Yo tengo muchas dudas de que esa gente sea salva, fíjate. O sea, no puede ser tan duro para tener unas actitudes de esa manera, así. No puede ser. No entra, pues no cabe. Pero ahora es tan común ese tipo de pecados que pues, ya nadie le pone atención. Reconciliación, hermanos. Dios nos reconcilió con su Hijo. Nos dio el ministerio de la reconciliación para decirle a la gente que se reconcilie con Dios. Pero también hay una reconciliación entre nosotros y con la familia. Amén. Vamos a Gálatas 5:20, hechicerías, enemistades, pleitos. Aquí la palabra pleitos habla de algo que es provocado por las diferentes opiniones. Diversas opiniones que provocan pleitos, provocan contiendas, rivalidades, porque la opinión que tienes de cualquier tema, las que somos por naturaleza, así es la carne, las queremos hacer como la verdad absoluta. Mi opinión es, y de ahí no nos movemos. Y eso provoca pleitos, provoca contiendas, rivalidades. Y fíjense que uno de los rines donde más pleitos hay es en las redes sociales, en el Facebook. Es impresionante los pleitos en los que los cristianos se ven involucrados, que es lamentable. Fíjense, a veces entra gente que no es cristiana y dice, ¿ustedes son cristianos? Pues ni parecen.
Porque se dan con todo, se agarran con todo. La Biblia dice en Romanos 14, no lo busque, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque unos piensan que debemos de ser vegetarianos, dice. Otros piensan que debemos de comer de todo. Otros dicen que en fin, cada quien tiene su opinión. Pero son opiniones de cosas que no son doctrina fundamental, ¿entienden? Por ejemplo, a veces me escribe gente así, queriendo pleitear, Me dicen, a ver, con la Biblia en la mano y con buen sustento bíblico. Dice, demuéstrenme por qué tienen tantas bailarinas allá arriba. No, pues, ese no quiere aprender. En primer lugar, no son bailarinas. Pero su término ya es agresivo, ¿me entienden? Entonces, yo no contesto. Porque yo no me voy a poner a pleitear por una cosa. No es una... Si hay gente que danza o no hay, eso no afecta en nada nuestra espiritualidad. ¿Están de acuerdo con eso? Es una expresión simplemente de alabanza. No es doctrina fundamental. Yo no voy a discutir por eso. Otro me mandó un correo. A ver, dígame por qué en su iglesia no utilizan las mujeres velo. Pero apóyelo bien con la Biblia, como usted dice que lo hace. Pues no, yo no le contesto. Ese tipo de correo no les contesto. Pero cuando alguien dice, pastor, mire, fíjese que yo quiero aprender. Fíjese que en mi iglesia las mujeres usan velo, pero yo el otro día fui a su congregación y veo que no usan. ¿Me puede explicar por qué yo quiero aprender? Qué diferente. Qué diferente. ¿Verdad? No, la gente quiere pleitear, Y eso es de la carne, hermanos. Y al rato se dicen de todo. A veces me han dicho, oye, pastor, 2 o 3 de tus pastores se andan agarrando ahí contra otros en el Facebook. Mire, yo decidí, de cuando apareció las redes sociales, el Facebook, todo eso, yo decidí no tener una cuenta mía. O sea, lo que usted ve en la página de Casa de Oración, Chuy Olivares Facebook, tiene una nota clara que dice, Chuy Olivares no es usuario de Facebook. O sea que yo ni me meto, yo no hago nada. Entonces, ¿por qué está ahí? Porque esa página nada más es para información, meter enseñanzas, etcétera. Porque la gente le gusta pleitear y se agarran con todo. Entonces yo empiezo a leer donde a veces algunos pastores de las casas de oración se meten y discuten por tonterías. Una vez le dije a uno, a ver, sé sincero y dime, ¿cuántos debates has ganado? ¿Cuántos se han convertido a tu idea? No, pues la verdad ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque son opiniones, ¿entienden? Que provocan pleitos. Y que la mujer no debe predicar y que sí debe predicar. Si ellos creen que no, nosotros creemos que yo no voy a discutir eso. Porque no es doctrina fundamental, ¿me entiende? Nosotros creemos que la mujer, si se le dio el Espíritu Santo, tiene dones del Espíritu Santo. Y que se queden ahí sentaditas y calladitas, porque se ven más bonitas, yo no creo eso. Bueno, esa es mi opinión, pero yo no voy a discutir, ¿me entienden? Ese es mi concepto, mi entendimiento a lo que yo veo en la Biblia. Pero yo no voy a discutir, me voy a agarrar allí. No, eso provoca contiendas, pleitos. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, déjenme decirles algo del apóstol Pablo. Hay 2 facetas que hay que entender de la vida del apóstol Pablo que nos enseñan a nosotros. Miren, Pablo era un defensor de la sana doctrina. Y él era inflexible en cuanto a las verdades fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, la salvación por fe y no por obras. Gálatas insensatos, parecía muy agresivo, ¿no? Porque era inflexible y parecía como que pleiteaba con los falsos profetas, pero no. No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. No, son 2 aspectos diferentes que están en la Biblia y Pablo las manifestó. Él era un defensor de la doctrina cristiana, la palabra de Dios, la sana doctrina. Pero el otro lado es que él no era un buscapleitos. Eso es distinto. Espero me esté explicando bien para que ustedes lo entiendan. Porque si no se entiende, por eso algunos me dicen, usted es un agresor, usted agrede. No, yo no agredo, fíjese bien. Es decir, yo digo verdades
que se pueden interpretar como agresiones, que yo tengo algo personal contra alguien. No es así. Es la defensa de la sana doctrina, que era lo que hacía Pablo. Pero él tenía otro aspecto que vamos a ver aquí. Él no era un buscapleitos, él no era un peleonero, él no era un contencioso, porque él mismo escribió en 1 Timoteo 3, el siervo de Dios no debe ser contencioso, ni buscapleitos. Entonces se estaría contradiciendo él si se interpretara como algunos erróneamente lo interpretan. No saben distinguir la A de la B, ¿verdad? Y la funden y se confunden. Pero vamos a Filipenses 1:15 para demostrarles esto. Fíjate el corazón de Pablo aquí. Espero que Dios me dé sabiduría para explicarlo. Filipenses 1:15. Búsquelo ahí en su Biblia. Mira qué versículos, ¿eh? ¿Está listo? Dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. A ver. ¿Qué está diciendo Pablo? Que hay predicadores que predican por envidia y por contender. Pues sí. Pero sigamos leyendo. Pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. Y Pablo era uno de esos. Versículo 16, los unos, o sea, los que predican a Cristo por envidia y contienda, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y mire la frase que viene, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Pablo estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los filipenses. Había predicadores contemporáneos de Pablo que le tenían celos, que le tenían envidia, eran cristianos. Y cuando escucharon que a Pablo lo metieron a la cárcel, los celos de ellos eran provocados porque la gente quería oír la palabra de Dios, de gente derecha como Pablo, íntegra, y se amontonaba la gente en las sinagogas o en las plazas, le abrían las puertas de su casa, y los predicadores, algunos cristianos, querían la atención de la gente. Entonces ellos, fíjate qué tremendo aquí lo que dice, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Qué significa? Que como ellos envidiaban a Pablo, lo que estos predicadores pensaban era, lo que hacían, mejor dicho, era predicar a Cristo con verdades del Evangelio bien trazadas, fíjate qué tremendo, pero con motivaciones incorrectas, de ganar la atención de la gente, el aplauso de la gente, cosa que Pablo no hacía. Él decía, yo no busco el favor de los hombres, sino el de Dios. Si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, fíjese bien, ponga mucha atención, puede haber predicadores que predican bien, trazan bien la palabra de Dios, pero dentro, escondido en su corazón, y ya les hablaré de un tema que se va a llamar los pecados ocultos. Pero detrás de esa buena predicación puede haber intenciones no sinceras, como de quitarle la audiencia a Pablo, ¿entienden? Porque eran envidiosos, celosos. Eso provocaba pleitos. Pero Pablo no tenía ni celos, ni envidia, ni era un buscapleitos. Miren lo que dijo. Dice el versículo 17, pero los otros predican por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahí está, defensa del Evangelio, que era agresivo. Pero por otro lado, él no envidiaba a nadie. Fíjate en el versículo 18. ¿Qué pues? Dice. No obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Miren, aquí el punto es este. Pablo sabía que esa gente lo envidiaba, pero él no contendía con ellos. Él no discutía con ellos. Él procuraba tener en paz. Cuando él dijo, pues
háganlo por contienda, por envidia, lo que sea, no me importa. Lo que me importa es que prediquen a Cristo crucificado, porque predicaban el evangelio, pero su motivación era incorrecta. Espero me haya explicado, hermanos. ¿Sí o no? Díganme algo. Porque si no, a mí me interesa mucho que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque de otra manera ustedes no van a saber cuándo estamos defendiendo el evangelio o cuándo es buscar pleito, y van a juzgarlo torcido, que es como lo hacen muchos, desgraciadamente, porque pues, falta este equilibrio. Entonces, en pocas palabras, Pablo era un hombre que no se sentía celoso de otros ministros. ¿Saben que eso se ha hecho ni envidioso? ¿Saben que eso se ha hecho una práctica muy común y por eso hay tantos pleitos entre pastores? ¿Por qué? Porque hay muchas envidias, hay muchos celos. Una vez me pasó también algo que pues, lo voy a comentar aquí. Pues un pastor que pues, me hacía bullying 2. Y entonces yo fui a hablar con él. Le dije, oye, mira, el asunto tiene un trasfondo. Cuando empezamos casa de oración, pues poquitos, ¿verdad? 10, 20, 30, 40. Y yo me empecé a juntar con pastores porque a mí me aconsejaban que no era bueno estar solo, que era bueno tener amigos pastores y edificarnos, etcétera. Entonces yo busqué a un grupo de pastores aquí en la ciudad y me recibieron muy bien. Yo conocí a algunos hombres con ya 20 años en el evangelio y yo, o sea, pastoreando 20 años, y yo estaba empezando casa de oración. Entonces, pues yo los miraba como ejemplos a seguir, ¿no? Y me recibieron muy bien, muy amables, con mucha simpatía. Me miraban, tú le echas ganas, Chuy. Es como yo ahora, que veo jóvenes aquí que son muy, muy entregados al Señor, y yo los miro con simpatía, ¿me entienden? Y les digo, échale ganas, qué bueno que estás entregado al Señor. Y los aliento, y así me alentaban. Y yo me sentía, pues, acogido, ¿entienden? El problema fue cuando la congregación empezó a crecer. Ahí salió lo que había en el corazón de algunos, no de todos. Y uno de ellos, híjole, no, de verdad que un día inventó de que yo lo mandé a asesinar. De ese tamaño son las calumnias. Fíjate nomás, o sea que yo contraté un sicario para que lo mataran. Hazme favor. Entonces hablé con él y le dije, oye, ¿por qué tus agresiones? Y así, muy duro, ¿verdad? Si yo te hice algo, pues yo te pido disculpas, pero no está bien, somos pastores. Entonces volteé y me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Le dije, pues sí, dime la verdad, si yo te ofendí, pues dime. Dice, lo que pasa es que yo te tengo envidia, me dice. Yo le dije, ¿qué? Sí, te tengo envidia, yo tengo 20 años de pastor. Dice, y tengo una congregación por 20 años, tú apenas tienes 3 años y tu congregación ya es más grande que la mía. Fíjate nomás, así me respondió. Y yo hasta le reclamé a Dios el otro día y le dije, ¿por qué él? Yo tengo 20 años y mira, a él le has dado mucho de lo que yo te pedí y no me lo has dado. ¿Y por qué se lo diste a él? Yo te tengo envidia, me lo dijo así claro, ahí estaba mi esposa, ¿te acuerdas? Me lo dijo así claro, es que te tengo envidia. Obviamente eso provoca, ¿qué? Pleitos. Y sus comentarios de él aleja pastores de nuestra amistad. Y eso es un pecado que se ha hecho común. Yo no quiero que esos pecados sean comunes en mi vida. ¿Tú quieres que sean en tu vida? No. Pero ahí está. Y Pablo era un hombre, decía, bueno, son envidiosos, pleitean, pero están predicando, pues lo que me importa es que Cristo sea predicado. O sea, yo no me doy por ofendido, en otras palabras. ¿Entienden? Eso es madurez, eso se llama madurez. Volvemos a Gálatas 5:20. Hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Qué más? Celos. Bueno, aquí celos en el griego es una palabra que habla de tener sentimientos pecaminosos por los logros de los demás. Por ejemplo, tú estás allí en la empresa donde trabajas y queda vacante el puesto X, que es un puesto mejor,
de dirección, por ejemplo. Entonces tú dices, no, yo me lo merezco. Tú te calificas tú solo, ¿verdad? Dices, yo me lo merezco y yo tengo más tiempo aquí, esto y lo otro y lo otro. Pero se lo dan a otro. Entonces tú sientes unos celos y te retuerces como culebra. Porque sentiste celos, ¿entiendes? Te sentiste agredido y empiezas a hacerle bullying tú al otro. Y empiezas con agresiones. ¿Por qué? Porque los celos te traicionaron. Los celos te engañaron. Déjenme decirles una cosa. Eso es allá en el ámbito de lo secular. Pero dentro de las iglesias, los celos se han hecho un pecado cotidiano, común. Que los cristianos hemos aceptado. Y hay celos de iglesias, de pastores contra pastores, en las mismas congregaciones, aquí mismo, para no ir tan lejos. Miren, les voy a decir algo. Yo nací una noche, pero no nací anoche. O sea, ese es un dicho que me compartió alguien, ¿no? O sea, lo cual significa que no soy un ciego, ni estoy tontito, que ya son más de 30 años pastoreando y que uno desarrolla en las cosas espirituales discernimiento. Pues esto es, la Biblia lo dice en Hebreos. Por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y yo me doy cuenta cuando los de aquí, los que cantan, los que tocan, las que ministran la danza, todo, se tienen celos. Probablemente la mayoría de ustedes no lo capta, pero yo sí, ¿Dónde están las danzarinas? Y los cantadores, los que vinieron hoy de pollito verde. Es el color que más me gusta. Pero se celan. Eso es de la carne. Yo instruí en este caso a Julio, le dije, no permitas. Llámales la atención. Le dije, porque mira, hay gente que sí lo capta. Están aquí arriba y se tuercen la boca. Hermanas, por favor, no, de veras, no se evidencien tan vergonzosamente. ¿Sí o no? Sí. ¿Ya ven? Sí, se ve. Y allá los maestros de los niños ni se diga, También. Entre pastores. Mira, a mí me dicen, oye, tú, no se te mueve el tapete de que hay predicadores, tienes unos predicadores muy buenos ahí, ¿no te dan celos? ¿De dónde me sacas eso? Pastores me preguntan que si no me dan celos, que si no me siento inseguro, porque hay buenos predicadores. Le digo, al contrario. Le dije a uno, ¿tú te sientes celoso de que crías a tu hijo? Le das secundaria, primaria, universidad, y es todo un abogado, y tú eres abogado, y es mejor que tú. ¿Sientes celos? No, pues yo tampoco. Al contrario, ver hoy pastoreando gente que formamos aquí. Inclusive hasta bebés que yo presenté, que ya son jóvenes de 25, 26 años, ya son casados, ya son papás, viéndolos a veces hasta siendo pastores ya. ¿Cómo voy a sentir celoso? Pero déjenme decirles una cosa, ese es un pecado muy común en muchos ministros. Porque ponen a alguien a predicar, Dios le da gracia y la gente reacciona a la predicación de ese que inició predicando. Y la gente va y le dice, hermano, qué bendición. Y lo van con el pastor, póngalo más seguido. Y empiezan, ay no, este es peligroso. Este me puede mover el tapete. No. Y los bloquean. Los empiezan a aplastar. Los empiezan, no, ¿sabe qué? Ahí se me va a sentar, y empiezan, no te creas, y empiezan a hacerles bullying pastoral. Los empiezan a presionar por celos, porque aquí yo soy el que manda, aquí yo soy el pastor. Para mí sería una recompensa terrenal que un día dejara yo de predicar, nada más fuera como un consejero, y ver un montón de predicadores aquí. Porque eso sería una evidencia de algo, de que cumplimos con el ministerio.
¿Ve qué diferente podemos ver las cosas? De formar a la... ¿Qué no dice la Biblia eso? Hagan discípulos suyos, no, de Jesús. Entonces para mí es una bendición ver a Julio hecho todo un hombre de Dios. ¿A poco no? Que desde niño me tocó sembrar en la iglesia donde estábamos, desde niñito. Le dábamos clases, yo era maestro de niños y ahí estaba Julio sentado. Recibiendo la... Véalo hoy. Todo un maestro de la Biblia. Director de alabanza ni se diga. Pues para mí es una bendición. ¿Qué me dicen de Sergio Dueñas? Formado aquí, casa de oración. De los primeros con los que se fundó casa de oración. Todo un hombre de Dios, su esposa y todos. Yo me siento bien bendecido, hermanos. Yo no me siento celoso de nadie. Al contrario. Pero ¿saben qué me dio eso? No estoy diciendo que yo soy el súper, ¿eh? No lo malinterpreto, luego algunos lo hacen. No, esa no es mi actitud. Estoy poniendo un ejemplo, estoy enseñándoles. Pero ¿saben qué fue lo que formó eso en mi corazón? La palabra de Dios. Nunca se me olvida cuando yo estuve en un seminario, hace muchos años. El maestro, que fue uno de mis mejores maestros, cuando nos dio la epístola a los filipenses, que tocó estos puntos, nunca se me olvidaron a mí, nunca. Todavía yo no sabía si iba a ser pastor. Dijo, si alguno va a ser pastor, miren, esto que yo les estoy enseñando, lo plasmaba ahí. Celos, hay mucho de eso. No vamos a permitir eso. Los judíos tenían celos de Pablo, tenían celos de Jesús. Fíjate en Santiago 3:14, busca Santiago 3:14. Dice así: pero si tenéis celos amargos, fíjate, celos amargos, y contención en vuestro corazón, Santiago 3:14, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque hay gente que aparenta, que hace las cosas bien, dice, mira este hermano, pero acá adentro es sabiduría diabólica, porque lo hacen por celos, ¿entienden? Yo también lo voy a lograr, yo también lo voy a hacer, ¿a poco nomás? Pero lo dicen dentro de su corazón. Yo también. Y luego hay unos que no se miden, andan entre la congregación, en distintos ministerios, y hacen lo que ni nosotros hacemos. Y luego, oiga hermana, necesita observar las reglas de conducta aquí. No. Yo soy íntimo amigo de Chuyo Olivares. Pero gracias a Dios, la mayoría de los maestros están bien entendidos y dicen, bueno, pues lo que él enseña no es lo que tú estás diciendo. O sea, el hecho de que alguien tenga más cercanía conmigo no lo hace inmune. Así es que no se crea de los que dicen, yo hago lo que quiera porque a mí Chuyo Olivares me lo permite. Eso es mentira. ¿Cómo? Tú no hagas nada y los de acá no hagan nada, ni ustedes, nomás los de aquí. Esto sí. No, pues ¿cómo? Eso sería... Entonces, habla aquí de que esas cosas es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Eso suena fuerte, ¿no? Mira lo que dice el versículo 36. Porque donde hay celos y contención, ¿hay qué? Perturbación y toda obra perversa. ¿Están leyendo junto conmigo? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Una hermana mía, la que está ahí en la librería, me contó cuando ella vivió en Estados Unidos. Dice, ¿qué crees? Dice, a la iglesia donde voy, una vez el pastor dice, esto hace años, hermanos, pues me acabo de enterar que los de la iglesia de enfrente, porque allá las iglesias están una enfrente de la otra, abundan las iglesias por todos lados. Aquí está Rita que nos visita allá de Fontana. ¿Cuántas iglesias hay en la zona? Hay un montón. Yo cuando vamos allí a la congregación Pastorea Memo, las voy contando, son un montón. Es más, hay unas que están enfrente de otras. Entonces dice mi hermana que el pastor dijo, hermanos, me acabo de enterar que los de la iglesia de allá enfrente compraron un piano. Y pues hermanos, yo ya fui a la tienda de música y vi un piano, hermanos. Yo creo que el Señor
se gozará si nosotros tenemos ese piano, porque vieran qué armonioso suena. Hermanos, el piano cuesta $7,000. Entonces vamos a recolectar una ofrenda. ¿Qué les parece? Y todos los drogados dicen amén. Todos los hechizados dicen amén. Fíjate nada más. Bueno, pues pasen la charola. Juntan los 7,000 y ahí está el piano, hermanos, para la gloria del Señor. Pero fíjate cómo empezó. Los de allá enfrente compraron un piano nuevo. Nosotros vamos a tener, y luego dice, y al siguiente domingo dice, hermanos, ay, nuestra iglesia es la mejor, tenemos lo mejor para la gloria de Dios. Y todos los drogadictos que asisten ahí dicen amén. Los embrutecen. Fíjate lo que están provocando: contienda, competencia. Pero luego los de enfrente no se dejaron, me dijo mi hermana. ¿Por qué? Porque resulta que estos habían cambiado su alfombra, los que compraron el piano. Entonces aquel pues se dio cuenta y pues ya tenían un piano que más o menos competía, pero estos tenían alfombra nueva. Y que les dijo, oigan hermanos, ¿saben? Pues esta alfombra como que ya le hace falta, y estaba seminueva. Y dice, pues es que los de allá enfrente pues tienen una que les trajeron de allá de Oriente, que no sé qué, pero ¿qué les parece si mandamos traer una de allá de Egipto, allá de Luxor, donde son las mejores alfombras egipcias? Y los drogadictos dijeron amén. Y volvieron a alfombrar. ¿Esa es la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es eso? Pura competencia, hermanos. ¿Sí? Y luego en las reuniones de pastores llega uno con un carro así, llega un pastor con un carro así bien bonito, y el otro dice, ¿a poco nomás él? Yo también. Y empieza la competencia, hermano. Qué horribles celos, envidia. Y eso ya es parte de la vida de la iglesia de hoy y del ministerio. ¿Saben una cosa? Yo me resisto a que esos pecados sean comunes entre nosotros. ¿Ustedes quieren que sean comunes? Hay que luchar contra el pecado, hermanos. No, debemos de rechazar las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, dice. Ese es el que sigue. Aquí la ira habla de enojos que llevan a la agresión física y verbal, ¿sí? O sea, puede haber una agresión verbal así, de enojo, y empiezas a decirle a tu esposa, le recuerdas todo, toda la familia, a tus hijos, a los que se te cruzan enfrente, o sea, que pierdes el dominio, el control de ti mismo. El problema es que ese tipo de actitudes se siguen dando en los hijos de Dios. Pues es que así soy, dicen unos, yo soy de Sonora, dicen otros, yo soy del norte y yo soy muy franco, y confunden la franqueza con la grosería. Y no confundan una virtud con un pecado de ser grosero, ¿entienden? Digo, hay que pedirle al Señor misericordia y que nos dé entendimiento, discernimiento. Entonces, vemos a gente que, mira, la tienes que tratar con pincitas así porque parecen fósforos de esos que... No, la verdad que es bien difícil, pero el asunto es que tú ves que son cristianos de años.
No puedes decirles nada, aunque lo trates de decir, oye hermano, mira, te lo digo, quiero hacerte una recomendación. ¿Qué me va? Uy, todavía ni te digo. Y ya, no, qué difíciles son. Y luego esos salen y empiezan a murmurar acá y contaminan, meten discordia entre los hermanos. ¿Todo por qué? Porque ese pecado dice se les hizo normal. Es que así soy. Una vez uno me dijo, y hágale como quiera. No, yo no le voy a hacer nada. Ni voy a hacer nada tampoco. Yo se lo voy a dejar al Señor que te dé una moisesada de 40 años. ¿Qué es una Moisés? ¿Qué le hizo del Señor a Moisés? Y todavía, fíjate, cuando le dice, saca a mi pueblo de Egipto, y pues la agarró en serio, le creyó al Señor, por lo obvio que estaban maltratando a un paisano, y llegó y lo mató. No, espérame, Moisés, así no es. Fíjate, se lo llevó al desierto y allá lo humilló, lo despojó, y lo hizo el más manso de toda la tierra. Y aún así, fíjate, qué difícil, ¿eh? Háblale a la roca y la golpeó 2 veces, enojado. Entonces, cuando llega la agresión, como una vez yo les conté en una cierta ocasión que había una liga de fútbol cristiana. Cristiana. Yo me resistía de esto hace años, me resistía porque yo sabía cómo las pasiones, ¿verdad? Pero bueno, ingresamos, todavía yo jugaba fútbol, imagínense. Metía mis golecillos allí. Entonces, pues había una competencia de iglesias y pues como pues había aquí muy buenos jugadores, pues casi siempre ganaba Casa de Oración, los torneos. Entonces hubo una final con una iglesia que está por ahí, no voy a decir. Entonces, pues estaba ya jugando y Carlos, mi hermano, pues era buenillo, pues dice que le va a la América, pero bueno, hay que darle chance, ¿no? Y jugaba bien, ¿no? Entonces, como así flaquito, pues tenía habilidad y burlaba así a los adversarios. Entonces, se le pone el pastor ahí y se la pasa por medio de las piernas, ¿no? Y el Charlie se va por allá y se va rumbo a gol y el pastor, se va detrás de él. Mira, no lo fracturó, o sea, lo agredió. Así le llegó por ahí, chavos acá. No, hombre, el árbitro, pero desesperado por sacar la roja, ya ni se había acordado dónde la traía. Y hasta enojado le dice, largo de aquí, le dice al pastor. Fíjate al pastor, largo de aquí, le dice. Y luego mi hermano ahí tirado, ¿qué? Levántate, levántate. Fíjate el pastor. Yo nomás les dije, no, ¿saben qué? Vénganse. No, vénganse. Tú también, me dice. Dice, yo soy pastor, pero te rompo todo. ¿Quién sabe que empieza a decir cosas? No, les dije, no, ¿saben qué? Denles a ellos vámonos. Y paramos ya íbamos 4-0. Ya vámonos. Y estamos allá y el pastor, las ovejas lo agarraban porque se quiso. Pastor, por favor, no, déjale ya. Fíjate nomás, qué vergüenza. Después llegó un grupito él traía su porra, ¿no? Su barra, pero no era como la barra de las Chivas, bien agresivo, del Atlas o de... No, pues eran las ovejitas, pero andaban de barreros. O sea, echando porra, decimos acá en México, ¿no? Y llegaron, pastor, venimos a pedir disculpas en nombre de la congregación. Entienda, no se preocupe. Mira, yo les hubieras visto el rostro de las ovejitas, avergonzadísimas por el pastor. Fíjate nada más. Y eso es normal, ¿eh? Habían de ver en las reuniones de ministros cómo se agarran. Ni les recomiendo que estén en un evento de esos. No les recomiendo. Se dan con todo, se ofenden con todo. Es espantoso. Es un pecado ya común. El enojo, el ira, la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis.
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el Señor nos entiende que somos humanos y que parte de la naturaleza humana, fíjate, el enojo bien encausado puede llevarte a causas buenas. Jesús se enojó cuando se echó del templo a los cambistas y a los ladrones de ahí. Era un celo. El celo de tu casa me consume. Pero no los golpeó a ellos. Y Jesús era manso y humilde, pero se enojó. Dios se enoja, pero su enojo no destruye como el enojo de nosotros. Pero Dios en su misericordia, sabiendo que nuestra naturaleza caída está sujeta a esos enojos arrebatados. Oye, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Yo cuando voy a las cárceles les pregunto, ¿y por qué estás aquí en la cárcel? No sé por qué, pues siempre les pregunto. Y me dicen, no, pues es que yo me enojé y lo maté. ¿Y qué piensas ahora? No, estoy tan arrepentido. Es que, ¿por qué hice eso? Es que perdí el control, perdí el dominio. Yo no supe y le pegué con un bat. Le di 25 batazos en la cabeza. No, la verdad es que sin duda hay gente violenta que va a las iglesias. ¿Puedes creer que puede haber hombres que siguen golpeando a su esposa y van a las iglesias? Una vez vino una esposa estaba ahí la señora, como más o menos ahí. Y yo la miraba así, muy acongojada, muy afligida. Al final, me dijo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, sí, yo me bajé. Y dije, la veo muy acongojada. Me dice, yo soy la esposa del pastor fulano de tal, me dijo, de aquí de la ciudad. Le digo, ¿qué le pasó? ¿Si le pasó algo? Es que pastor, ya no sé qué hacer. Dice, anoche fue la última golpiza que me puso, ya no aguanto. ¿Qué hago? ¿Vieran qué difícil es eso? Imagínate un pastor golpeando a su esposa. Pues ya es común. Ya es un pecado común. Los hermanos se pelean. Llegan a veces a los golpes. Es increíble lo que está pasando. Yo me resisto, hermanos. No quiero eso. ¿Ustedes quieren eso? Bueno, tenemos que terminar. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Fíjate, esta palabra contiendas parece como que es lo mismo, pero no, tienen sus distinciones. En el griego es eriteia y significa interés propio. O sea, hacer algo, pero por interés propio. Esta palabra en su origen, según el diccionario, se usaba para decir, hablaba de alguien que iba a buscar un trabajo. Y de ahí obtener una paga por su trabajo, que es el salario. O sea, yo le trabajo y usted me paga. Eso es totalmente común, normal, aceptado y no tiene ningún defecto moral. ¿Están de acuerdo? O sea, tú tienes un interés de buscar un trabajo. El interés es la paga. Pero no hay ninguna inmoralidad ahí, está todo bien. El problema es que esta palabra se siguió evolucionando a través del tiempo en el griego y de ahí pasó a significar, fíjate qué interesante, cuando se decía eriteia, interés propio, se hacía alusión a los políticos de la Roma antigua, que se metían a senadores, a diputados, pero por interés propio. Como los de ahora, hombre, para que me entienda. Ya me entendió, ¿verdad? Clarísimo. ¿A poco cree que es por amor al arte? No, por favor.
Los diputados de aquí del estado ganan más que los senadores de Estados Unidos. No me digan que es amor al arte. Porque luego ni van, no trabajan, bueno, con sus honrosas excepciones. Bueno, esa palabra después describía a los políticos que hacían algo, no, que yo les voy a construir, les voy a empedrar, porque antes era empedrar, ¿no? Ahora es pavimentar. Yo les voy a empedrar la calle, la gente lo creía, igual que ahora. Pero ya estando ahí, pues el año de Hidalgo, ¿verdad? Y el que no tranza no avanza, usted entiende todo eso. Bueno, después esa palabra eriteia derivó, fíjese bien lo que dice el diccionario, describe a una persona que presta un servicio, pero no por dar servicio en sí, sino para obtener el máximo provecho personal. Pero ponen una apariencia de que yo le voy a ayudar a la gente, se van aquí a las colonias a las orillas de la ciudad y le dicen, le voy a meter drenaje, y la pobre gente tienen 30 años viviendo ahí sin drenaje, sin agua, y dicen, todos nos dicen lo mismo, los drogan psicológicamente, ¿me entiende? Los engañan, y la gente como tiene necesidad les cree, pero voten por mí, dice, y todos van y votan. Ya cuando están ahí, no hacen nada. Bueno, aquí cuando dice contienda se refiere a aquellos que sirven a Dios, que son cristianos, pero que lo hacen por intereses diversos. Desde buscar el aplauso de la gente a que los demás, por competencia, para ver que yo también lo hago, que yo canto porque yo canto mejor que el otro, y si no me dan ese puesto de director de alabanza, entonces yo por acá meto política, cizaña, discordia. Eso significa aquí contiendas, hermanos. Qué feo, ¿no? O sea, no lo hacen por servir. Yo tengo un respeto, hermano, mire, es una cosa que yo no diario, pero un par de 2, 3 veces a la semana, sí le doy gracias a Dios por un montón de servidores que están aquí, desde maestros de niños, que no reciben salario, hermano, créamelo. Pero es gente tan comprometida, tan fiel. Yo cuando los veo así en los pasillos, oye, gracias, que Dios te bendiga. Gente, de verdad, tienen una vocación de servicio, aman al Señor. Los del servicio de las 8, por ejemplo, los que ministran a los niños, pues ellos tienen que estar desde las 7 a veces. Yo llego antes de empezar el servicio, 15, 20, media hora, y ya están ahí. Porque hay gente bien madrugadora, y ya están ahí bien puestos, con un espíritu de servicio impresionante. Pero hay otros que se meten para ver qué sacan. ¿Entienden? O sea, con actitudes, y luego meten contienda, meten división, ¿sí? Quieren el aplauso, quieren ¡ay, qué horrible eso! Pero esos los detectamos y los echamos fuera. Para que cuando usted se dé cuenta que sacamos a alguien y vaya con usted, ¡no, me sacaron! ¿Por qué te sacaron? A ver si le dice por qué. Porque no somos arbitrarios, ¿eh? Cuando le decimos a alguien, ¿sabes qué? Bájate. O siéntate, o aquí no, es por algo, o sea, no somos arbitrarios, pero mucha gente no entiende esto. Pero aquí, contiendas significa eso. Número 7, disensiones. Aquí disensiones, para ya terminar, es una palabra griega dicostasia. Esa palabra, es de dos, habla de estar aparte, hacer una división en dos. La Biblia nos enseña acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Mantener el rebaño en unidad, en uno solo, hermanos, créanmelo, es una lucha tenaz, es una lucha desgastante. Reconciliar al que se peleó de aquí con el de allá, el que no me paga lo que me debe, y que me ofendió. Ay, hermano, es desgastante, créanmelo. Pero la gracia de Dios es la que esperamos siempre en ella, para que nos dé sabiduría para seguir adelante, ¿no?, con la congregación. Pero hay mucha gente que divide, que mete división. Y a los creyentes se nos instruye, la Biblia nos instruye a que aquellos que meten división, debemos de hacerlos a un lado,
no tenerlos por enemigo, ¿sí? Sino no dejarlos que participen y dejar que el Señor haga una obra de gracia y en su soberanía ellos se vuelvan a reintegrar. Pero mire lo que dice Romanos 16, 17, para estar lleno sobre el final, me quedan 3 minutos. Dice, mas os ruego, hermanos, Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os, ¿qué dice? Apartéis de ellos. Pero no se sientan más buenos que Dios, hermanos, por favor. Les doy un consejo, así pastoral, muy, pues encomiable. No se crean ni se sientan más buenos que Dios. Cuando disciplinemos a alguien y apartemos a alguien, ustedes no digan como algunos, ¿verdad? Se creen más buenos que Dios y dicen, ay no, es una injusticia, porque la persona va a defender su causa y nomás va a decir su causa. No va a decir por qué lo separamos, ¿sí entienden? O por qué se le disciplinó, y van a decir su propia defensa. El problema está que si tú le crees, ahora si alguien llega y te dice, es que hicieron una injusticia, ok, lo que estás diciendo, vamos con el pastor para que me lo digas enfrente de él, o con el encargado de tal ministerio que te disciplinaron, y verás cómo cambian las cosas. Este es un consejo para su propio bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque si no, siembran en ustedes la discordia, ¿entienden? Y al rato está dirigiendo Julio y se disciplinó a alguien de la alabanza y es tu familiar. Y tú estás ahí, Julio, levanta tus manos. No, hipócrita. No lo hago. ¿Y qué? Y estás por acá. Ay, sí, te adoramos, Señor. Y ya te dañaron. ¿Todo por qué? Porque te faltó sabiduría. No te dejes envenenar tan fácil. Tan simple como ir, oiga, yo soy el papá del que disciplinaron allí en la alabanza, ¿me puede explicar por qué? Y que te explique por qué. Y así ya cuidas tu corazón y te vas a dar cuenta que tu hijo no es el santito que tú creías que era, porque andaba enamorando 2, 3 chavas ahí del grupo de alabanza. Entonces, hermanos, hagan caso del consejo, así como nosotros queremos que nuestros hijos nos hagan caso cuando los aconsejamos. Nosotros también les... aconsejamos y hagan caso. ¿Cuántos dicen amén? No les estoy drogando, les estoy enseñando la palabra de Dios. Y conoceré la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Y por último, herejías. ¿Qué es una herejía? La palabra griega es jairesis. Son opiniones muy personales que conducen a la división y a la formación de sectas, pero esto ya tiene que ver con cuestiones espirituales. Es cuando una persona toma una verdad de la Biblia y la lleva al extremo y degenera en una herejía. Cuando una verdad de la Biblia te aleja de las demás verdades de la Biblia, te apartas de la verdad central. ¿Entienden? Y esto, por eso hay muchas sectas, hermanos, hay muchos iluminados, hay muchas herejías. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una verdad de que Dios suple nuestras necesidades, ¿sí o no? Pero de eso a que quiere que todos seamos ricos, esa es una exageración en la doctrina.
que es la conocida como el evangelio de la prosperidad, porque eso no es lo que enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, llevado al extremo, cae en una herejía y obviamente eso produce una secta. Y una secta es aquella que se autodenomina como la única poseedora de las verdades absolutas. Y por supuesto el pastor se siente iluminado, se siente el papa de su congregación, el infalible, el que todo lo sabe. Y nada más para conocimiento de ustedes y aclaración de algunos, cuando a ustedes les digan sus familiares o alguien, tú te metiste a una secta, déjeme explicarle, ya le dije lo que es una secta. Bueno, Casa de Oración no es una secta. ¿Por qué? Porque aquí nadie se proclama iluminado. ¿O tú, Julio, te proclamas el iluminado? ¿O tú, Toño Ortiz, o Chava Pardo, o Adrián, o Carlos? Yo no soy ningún iluminado. Yo no me declaro poseedor de toda la verdad. Yo mismo tengo que estar estudiando, ¿entienden? Y a través de 30 años pastoreando esta congregación he corregido muchas cosas en la palabra. Lejos de nosotros pensar que esta es la mejor iglesia de la ciudad, olvídenlo. Eso no está en nuestra mente ni en el corazón. Esta no es una secta, es un lugar donde viene la gente y queremos aprender juntos. Somos pecadores perdonados, redimidos por la sangre de Cristo. Y todos, usted y yo, el Señor ha empezado una obra que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y usted tiene sus errores y yo tengo mis errores. Cuando alguien viene y me dice, pastor, fíjese que no puedo venir aquí, en aquella colonia, hay casa de oración, no hay, pero mira, ve a una iglesia, allí hay una iglesia. Yo no tengo ningún problema en encauzar a la gente, ¿sí? Pero hay pastores que si tú vas y le dices, pastor, ya no puedo venir, vivo hasta Zapotlanejo, y ustedes se cambiaron hasta Tlajomulco, no puedo venir, tengo 4 hijos. Mi esposo me abandonó. Si usted no viene, si usted se va a otra iglesia, sus hijos se van a ir a las drogas, su hija se va a hacer prostituta, y empiezan a maldecir a la gente. Usted tiene que venir aquí, porque este es el lugar, este es el mejor lugar. Eso es una secta. ¿Entendieron lo que es una secta? Los corintios eran dados a hacer sectarismo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy. Entonces, hacer sectarismo, hermanos. Y no, eso ya se hizo muy común. Muy común. Fíjense, llegué a estar en lugares donde presentaban a un predicador y fíjense, al grado de que cuando presentaban a alguno, la gente se levantaba y aplaudía. Pero el asunto es que el aplaudido se la creía y se subía haciéndole así. Pero luego seguía otro y yo llegué a estar en lugares donde les chiflaban. Y ahora con ustedes nos va a predicar fulano de tal. Y otros aplaudían. Otros chiflaban más fuerte. Y me acuerdo una vez con Jorge Lozano, ¿estás oyendo a todos estos? ¿A qué hora vas a predicar? No, pues hasta mañana. Regáñalos, no, yo en la noche, pues te toca a ti. Diles que qué es eso. No, y que se levanta el Jorge y que les pone una regañiza y luego que regaña al pastor enfrente de todo, así como Pablo con Pedro. Dice, pastor, no provoques esto. Estás provocando división, estás haciendo que la gente haga y sienta celos, envidias, contiendas. No promuevas eso, pastor. Disculpe. Si ya no me invitas, pues ni modo, abran su Biblia, dice. No, o sea, hay que tener pantalones para decir algo así. Es que no debemos de permitir que esto sea común entre nosotros, hermanos. La Biblia dice que entrarán herejías destructoras. Jesús habló de esos herejes que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos, a los creyentes. Entonces, no, hermanos, todo tiene que ser analizado a la luz de la Biblia. Hoy más que nunca hay una de herejías, hermano, que ya se necesitaría toda una serie para nombrarla una por una. Ya se perdió entre los pastores
Cuando se reunían los apóstoles, decían, oye, ya andan enseñando que es necesario circuncidarse. No. Y estudiaban el punto y a la luz de la Biblia, no, basta la fe. Eso fue en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y hoy los pastores se juntan para ver a qué cantante traen. Bueno, yo tengo la bendición de juntarme con pastores que analizamos las corrientes doctrinales a la luz de la Biblia. Y yo puedo ver el resultado en las congregaciones de los pastores que van a esa reunión. Hermanos, que estos pecados no se hagan comunes en nosotros. Tenemos que seguir luchando. Ahí está, no nos dejemos engañar por el pecado. Oremos, hermanos, y sin duda pidamos perdón. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que sin duda siempre nos confronta. Y estos pecados, Señor, de hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, se han hecho pecados tan comunes en las iglesias, en las vidas de los cristianos, que ya los tenemos como parte de la vida en una iglesia. Y eso es una mentira, eso es un engaño. Señor, danos gracia, misericordia. Perdónanos, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Confesamos que hemos practicado todas estas cosas, Señor. Nos hemos enemistado, hemos creído en amuletos, en métodos, en drogas que si bien no son literales, son espirituales, doctrinas falsas que son como las drogas que embrutecen. Hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, Señor. Perdónanos, Señor, límpianos de nuestros pecados. Que esto no se haga algo común en nuestras vidas. Que podamos discernir cada día, Señor, y que no caigamos engañados por estos pecados, Señor. En el nombre de Jesús, tu sangre preciosa limpie a la iglesia de nuestros pecados, Señor. Los confesamos delante de ti. Queremos apartarnos de ellos para alcanzar misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.